Bueno, buenos días a todos y a todas. Les pido disculpas por anticipado porque después de la presentación me tengo que ausentar porque tenemos junta de facultad ahora a las 10 de la mañana y entonces no puedo acompañarles en el resto de la sesión. Sí, de nuevo, cuando se hace un congreso y más en la facultad, pues son yo creo que momentos que para todos son gozosos, ¿no? De algún modo, la actividad cotidiana en las clases, en la investigación, pues tiene como su punto de fiesta, entre comillas, porque obviamente esto es también un trabajo académico y demás, pero es más celebratorio, es el final de cuando se presentan las ponencias, después del trabajo de haberlas redactado, cuando se reúnen los diversos comités pues, para poner en común cuestiones que permiten avanzar a la disciplina, a la ciencia en general. Y ciertamente pues este es uno de estos casos. El Congreso de Gobernanza Gestión Pública, que ya es el segundo año en el que se realiza con notable éxito en esta facultad, y yo desde luego estoy encantado de que este congreso y cualquier otro congreso, tenemos la semana que viene el de la Federación Española de Sociología, que no compite en absoluto, sino es otro tema complementario en la facultad, y yo creo que la facultad ha de estar al servicio de estas actividades. Sé que me comenta el presidente del Congreso, el doctor Rafael Bañón, que hay ponentes de 17 países. En la mesa están representados, yo creo que algunos de los más ilustres catedráticos y profesores del área de ciencia política y de la administración, y desde luego todos los elementos hacen pensar en que este será un gran congreso, y estoy seguro de que así va a ocurrir. Y sin mucho más, animarles a que participen, presenten las ponencias, participen activamente en los debates. Y antes de pasarle la palabra al presidente del Congreso, pues agradecer mucho la presencia del profesor Benigno Pendas, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y aunque nos abandonara por un corto espacio de tiempo, siempre esta ha sido su casa y sigue siendo, a pesar de los periplos que la vida pues, nos conduce. Y además, muchas gracias por haber venido, Benigno, y por participar de forma tan importante en la apertura del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, compañero. Para mí es un honor estar aquí por dos razones, porque está también en mi casa y porque está también arropado por compañeros tan ilustres. La verdad es que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología nos está dando un apoyo inestimable para la realización del Congreso, como nos la dio el año pasado, y sin ello no hubiera sido posible el hacer, sin el apoyo de la facultad. Hoy nos reúne aquí un acontecimiento académico de profundidad y también, como ha dicho el señor decano, un acontecimiento gozoso. Se trata de presentar y discutir con nuestros pares sobre los avances que hemos realizado en distintos proyectos de investigación en el transcurso del último año.
y hacerlo en un ambiente sedado, en un ambiente sin periodistas, en un ambiente sin presión no solo mediática, sino política, en el sentido pernicioso, no en el sentido noble. Y yo creo que estos espacios y estos momentos son muy necesarios en España, en Europa y en el mundo hoy día. Sobre todo porque concierne a la gestión pública. Estamos en un periodo turbulento, en un periodo de retraimiento de lo público, de redefinición de lo público y también de redefinición de la sociedad y el mercado. Y eso es uno de los grandes desafíos, de los grandes retos que tenemos que enfrentar aquí en este Congreso, de forma modesta, de forma científica, de forma escalonada. El segundo Congreso Internacional del Grupo de Investigación en Gobernanza y Gestión Pública del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología va a reunirse durante 3 días. Les deseamos todo tipo de venturas y a su disposición. Seguimos con el tema central de la gobernanza y la escasez, centrando la atención en las nuevas formas de gobernar mediante gobernanza que se han frustrado parcialmente en los territorios y sectores económicos más afectados por la crisis. Cuando la gobernanza empezaba a despegar como un concepto de nuevas formas de relaciones entre sociedad, Estado y mercado, ha venido la crisis a frustrar ese gran proyecto mundial y a enfrentarnos pues con una situación bien distinta. Entre otras cosas porque la participación ciudadana, que es parte integrante de la gobernanza, pues ha tomado nuevos cauces o se ha retraído. La participación ciudadana en la gestión pública es uno de los temas centrales de este Congreso y se analiza no solo desde el punto de vista de las nuevas herramientas de gestión pública, por ejemplo, los modelos de la gestión de la calidad total o de la tecnología por la participación de los ciudadanos a través de las TICs, sino también a través de los nuevos y viejos movimientos sociales que plantean que la participación ciudadana, que el decir de los ciudadanos en la acción política debe ser distinto a los planteamientos no solo del siglo XIX, sino desde luego del siglo XX en su ocaso. Aquí debíamos de intentar contribuir a dar algunas respuestas a este tema de la participación ciudadana en gobernanza. Es significativo que algunas de las ponencias presentadas tratan precisamente de esto. ¿Qué es primero la gobernanza o el desarrollo? Y hacen un estudio empírico bastante exhaustivo, sin llegar a conclusiones definitivas. No sé qué concluiremos que es primero, si la gobernanza o el desarrollo. Pero desde luego no puede haber gobernanza sin desarrollo. No puede haber gobernanza sin una situación económica desahogada. Nuestra contribución a la reflexión sobre la gestión pública, sobre la acción pública, es una contribución modesta en España y en el mundo. No pretendemos ser un gran foro, sino pretendemos ser un foro crecientemente de referencia, donde acudan a discutir en profundidad de algunos temas especializados expertos de todo el mundo. De hecho, hoy estamos aquí reunidos 150 ponentes de 17 países, de 4 continentes, para reflexionar modestamente en este pequeño grupo que no supera las 250 personas en conjunto, para reflexionar sobre estos desafíos de la función pública.
Este espacio modesto que hemos intentado crear desde el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración y desde el Grupo de Investigación de Gobernanza y Gestión Pública y desde la propia facultad, viene a llenar un hueco que en España no está lleno. En España no hay ningún ámbito donde se hable de función pública desde la perspectiva que aquí tratamos, porque si ustedes se dan cuenta ha habido una degradación gubernamental de lo público, mejorando lo presente, que hace que, por ejemplo, nuestro Instituto Nacional de Administración Pública pase de ser una subsecretaría o una secretaría de Estado a ser una subdirección general. Pase de tratar desde una perspectiva politológica los temas de la función pública a volver otra vez al viejo derecho administrativo. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación moral y profesional de retomar los temas de la función pública y vincularlos con las variables políticas, con las variables económicas y con las variables sociales. Darle un nuevo impulso. En este momento quiero agradecer a mis compañeros de mesa, profesores y profesoras de Ciencia Política de la Administración, su presencia aquí y su compromiso con este intento de respuesta al reto que tenemos. Solamente en España hay otro grupo que podría compartir esta preocupación por lo público. Y en el terreno internacional tampoco son tan abundantes los lugares de encuentro para reflexión sobre la función pública. Está el CLAD, pero el CLAD es casi un organismo gubernamental que vive gracias al apoyo de las aportaciones financieras de los Estados miembros, especialmente España. No es un lugar de reflexión académica y profesional. Está el Instituto Internacional de Ciencia de la Administración, que tiene este carácter mixto entre profesión y academia. Bueno, pues ahí en esa orientación queremos estar nosotros. Queremos apoyar este intento con 3 acciones. Primero, desde el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración ya hemos creado una revista profesional que dirige la profesora Blanca Olías de Lima y que esperemos que entre en el mercado editorial este próximo otoño, más pronto que tarde, con su número 0, y que en el plazo de 1 año y poco esté ya indexada en todos los índices decentes. Hemos hecho un esfuerzo tremendo, pues publicando las actas de este congreso, que el día de su inauguración ya las tienen ustedes aquí a su disposición, en papel y en digital, porque creemos que hay que publicitar, que hay que diseminar el conocimiento y que con pocos medios hay que seguir avanzando y crear redes. Y hemos inaugurado áreas temáticas que generalmente no han estado en la perspectiva y en el horizonte de nuestra área. Por ejemplo, seguridad, inteligencia, salud y defensa. De defensa hemos fracasado, pero ya lo haremos, ya lo retomaremos. Creo que hay que empezar ya a enfrentar lo público de una perspectiva más global y más integrada. Y bien, con esto ya únicamente me resta darle la enhorabuena por su participación y agradecerles su esfuerzo por estar aquí, decirles bienvenidos, welcome. We're really very grateful for your participation in this Congress. I hope the 3 days of work we have ahead will be productive and delightful also. And that's all. Thank you. Ahora quería hacer una pequeña introducción de nuestro conferenciante, no conferencista, invitado, que más que invitado, él es el dueño, porque
El profesor Benigno Pendás es profesor de esta casa, ahora está con una responsabilidad extra dirigiendo uno de los think tanks más importantes del país y dándole además una orientación ciertamente efectiva y novedosa. Y bueno, sería pretencioso por mi parte intentar hacer una introducción de su currículum vitae, que brilla ya desde hace años con luz propia. Profesor Pendás, muchas gracias. Muchas gracias, decano. Venga, muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos. Querido decano, que se nos va a otras responsabilidades. Querido presidente del Congreso, amigo Rafael Bañón, y muy ilustres amigos y colegas en esta mesa, de la que efectivamente ha sido siempre mi casa académica. Luego, efectivamente, los avatares de la vida me han llevado por otros caminos, pero, por supuesto, estoy siempre más que satisfecho de estar en esta facultad. Yo quiero empezar felicitando a los organizadores y muy especialmente al profesor Bañón por haber llegado a la meta de poder poner en marcha este segundo Congreso Internacional en Gobernanza y Asuntos Públicos. Los que tenemos alguna experiencia en la gestión de este tipo de tareas sabemos lo enormemente difícil que es llegar a este momento inaugural en el que ya parece que todo funciona bien, pero que lleva muchas horas, mucho esfuerzo de trabajo previo. 17 países, 150 ponentes, son cifras verdaderamente satisfactorias. Y yo quiero además decir que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales apoya expresamente este tipo de actividades. Ahora mismo comentábamos que para futuros congresos pueden ustedes contar con aquella institución y podemos tener allí debates o puede servir de sede de alguna de las sesiones, porque efectivamente yo creo que el centro necesita, creo que se lo estamos dando el equipo actual, alguna reorientación en el sentido de que no solo también debe estar dedicado al estudio del derecho constitucional, pero sin duda la ciencia política y de la administración es el otro gran elemento nuclear de esa casa que de alguna manera nos lo hemos encontrado un poco en plano secundario y estamos tratando paulatinamente, yo creo que lo estamos consiguiendo, que tenga allí la relevancia que merece. Por tanto, cuenten ustedes, por supuesto, con el CEPCO para futuras tareas en esta materia. Por otra parte, simplemente hojeando las ponencias y los papeles previos al Congreso, se percibe que van a tratar ustedes aquí de los asuntos nucleares en este momento, de la teoría de la democracia, de los problemas tanto teóricos como prácticos que afectan a la que es la única forma legítima de gobierno a estas alturas del siglo XXI y, por tanto, yo creo que tenemos la oportunidad de hablar de cosas especialmente interesantes. Y antes de entrar en materia, únicamente un agradecimiento adicional. Mi puesto actual tiende a que la mayoría de mis intervenciones públicas sean simplemente unas palabras de gratitud, unas palabras institucionales. Los organizadores me encomiendan algo parecido a una conferencia, sin que ello suponga ponernos solemnes y hacer un gran estudio de tipo doctrinal o teórico, pero para mí es muy satisfactorio poder hablar de cosas de fondo y no solo de organización, de institución, de aspectos, digamos, prácticos de funcionamiento. Por tanto, pues en unos minutos, en 30-35 minutos, voy a tratar de dar una visión personal sobre la realidad actual del tema al que el Congreso se dedica y, muy particularmente, aquello en lo que creo que puedo aportar algo desde mi puesto actual, que es la respuesta a la inquietud social por las instituciones democráticas y a un fenómeno que hemos dado en llamar desafección democrática. Bueno, yo creo que lo primero de todo en esta y en otras cuestiones es ser conscientes del problema. Temo que durante mucho tiempo hemos mirado para otro lado, hemos dado por hecho el triunfo universal de la democracia, hemos llegado a creer, a pesar de que lo criticábamos a Fukuyama con aquello del fin de la historia y el triunfo definitivo de la democracia constitucional y de la economía capitalista, pero
la realidad se impone y el paso del tiempo refleja que los problemas siguen ahí, que se plantean de otra manera y que, ciertamente, cada generación tiene la obligación de dar nuevas soluciones a problemas que son siempre especialmente graves. Si leen ustedes los medios, las encuestas del CIS, pues se percibe perfectamente el grado de desapego, de descontento, de desafección, de todo ello se puede hablar con calificativos diferentes, hacia el funcionamiento de nuestra democracia. También debo decir que es un fenómeno bastante generalizado, no es nuevo, ni mucho menos. Los ilustres colegas que hay en la mesa recuerdan que de desafección hablaba ya Huntington en un famoso informe a la trilateral del año 75. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Si uno analiza las respuestas de los ciudadanos de otros países europeos acerca de su opinión sobre la clase política y sobre el funcionamiento de sus instituciones, verán ustedes que no es muy distinta y a veces incluso es peor que la que ofrecen las encuestas en España. Hay un magnífico estudio que les recomiendo de hace unos meses de la Universidad de Liverpool, en el cual uno queda perplejo ante la opinión que tienen los ingleses sobre sus políticos. Para nada es mejor que la que se percibe en las encuestas públicas o privadas que hacemos en España. Todo eso conlleva un riesgo muy grave que, para quienes por formación y por vocación creemos en la democracia constitucional, es un riesgo que hay que afrontar directamente. Y ese riesgo se llama literalmente populismo. Bajo la idea de desafección, bajo la idea de crítica legítima a la actuación de los políticos, a los defectos de las instituciones, a veces se ocultan intereses espurios, intereses... cada uno es hijo de su trayectoria académica. Yo siempre tiendo a citar a Jeremy Bentham, no lo puedo remediar. Pues sinister interests, ¿no? Decías, intereses siniestros. Es decir, a veces esas críticas no son tan ingenuas ni tan bien intencionadas como parece. El populismo es un mal muy grave que hay que combatir y hay que combatirlo con buenos argumentos y hay que combatirlo con mejor democracia, con una democracia de calidad que no facilite la tarea a quienes en el fondo no han estado nunca demasiado contentos con las instituciones democráticas. Por tanto, insisto, lo primero y quizá lo principal es reconocer el problema. Y reconocer el problema significa ser conscientes de que hay un desapego y de que hay una distancia que crece entre la mal llamada sociedad civil y la mal llamada clase política. Y matizo ahora los dos conceptos. Sociedad civil es un concepto perfectamente conocido. La profesora Güences, que me acompaña, es especialista en la materia, escribió su tesis doctoral sobre Ferguson y hemos comentado muchas veces que bueno, es un concepto más que discutible. Pero vamos a dejar ahora la historia de las ideas a un lado. El concepto clase política es más preocupante todavía, es decir, su origen es muy claro, es los años 20 del siglo pasado, Pareto, Mosca, Michels, etcétera, en un contexto claramente pro-autoritario y antidemocrático. Clase política viene a querer decir, en el fondo de su contenido semántico, que los políticos son una especie de seres extraños que desembarcan desde una nave espacial que viene de Júpiter y que no tienen nada que ver con la sociedad y que son opuestos a esa sociedad. Eso no es verdad. La política es el espejo de la vida, la clase política es un espejo de la realidad social que tenemos y ciertamente una sociedad también es responsable de los políticos que tiene, entre otras cosas porque si quiere ser verdaderamente democrática tiene que ser muy exigente y tiene que, digamos, obligar a que en política estén los mejores y no aquellos que van a la política a enriquecerse o a buscar pues, posiciones de poder que de otra manera no tendrían. Frente a esa realidad constatable, cabe varias opciones. La peor de todas es el inmovilismo, es mirar para otro lado, es pensar que los temas se solucionan sin más. La segunda posición, probablemente igual de extrema, igual de criticable, es el aventurerismo, la ruptura, el empezar de cero, el buscar
soluciones mágicas que no existen ni en la política ni en la vida. La política también, en último término, es el espejo de la propia vida y, por tanto, pues lo mismo que la vida personal no cambia de un día para otro, incluso aunque uno ponga la mayor voluntad en ello, pues la realidad política, que tiene naturalmente pues, profundas connotaciones sociológicas, económicas, históricas, etcétera, no se mueve a voluntad de los intervinientes. Y, por tanto, pues las ocurrencias geniales que van a resolver las cosas de un día para otro tampoco sirven. A veces incluso empeoran las cosas, y yo me atrevo a decir, es un poco paradójico, pero incluso si son bien intencionadas todavía empeoran más las cosas. Queda, por tanto, entre las aventuras y el inmovilismo un amplio campo, un amplio margen para las reformas útiles, prácticas, bien orientadas, los pasos en la buena dirección. Luego, antes de terminar, les contaré un poco lo que llamamos estrategia de regeneración democrática, que estamos trabajando sobre ella en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con el objetivo de que sirva a los partidos políticos, a los grandes partidos, como base para una serie de pactos de Estado en los cuales se pueda dar respuesta a ese fenómeno de la desafección social. Me consta, y lo digo de antemano, que a algunos les parece demasiado y a otros muchos les parece demasiado poco. Pero insisto en que la filosofía que orienta este planteamiento es buscar soluciones razonables a problemas complejos y, sobre todo, dar pasos en la buena dirección. Pero antes de pasar a esa faceta más práctica del tema de la desafección y la respuesta, sí que me gustaría pues, hacer algunas reflexiones generales. La primera ya la anticipé antes, es decir, no hay otro sistema legítimo a estas alturas del siglo XXI que no sea la democracia. Añado y subrayo, la democracia constitucional y, por tanto, la democracia representativa, que creo firmemente que tiene que ser completada, pero no sustituida, por elementos participativos. Nuestra democracia actual está anquilosada en criterios de representación que en muy buena medida proceden de finales del XVIII y del siglo XIX. En definitiva, tratamos de actuar con herramientas anticuadas, sufragio, partidos, libertades públicas, sobre una realidad sociológica del siglo XXI que es muy diferente. Por ejemplo, el despliegue irreversible de la sociedad de masas, la influencia determinante de los medios de comunicación. Vivimos verdaderamente en democracias mediáticas, esa es la auténtica forma de gobierno del siglo XXI. La deriva partitocrática de las instituciones. La política tiene un campo muy amplio, pero debería detenerse en la puerta de determinadas instituciones y, como es un caso notorio, en España invade con alguna frecuencia territorios, por ejemplo, judiciales, que no le corresponden. Y últimamente, y a mí es un tema que me preocupa y me interesa y creo que le debemos dar respuesta, la presencia de nuevas formas de comunicación en el espacio público. Internet, las tecnologías de la información y de la comunicación han venido para quedarse, son un elemento que cambia decisivamente nuestras vidas y que va a cambiar, que ya está cambiando, me atrevería a decir que ya ha cambiado, la forma de hacer política, aunque los políticos convencionales parece que tardan mucho tiempo en entenderlo. Es decir, parece sorprendente el rechazo, o cuando menos la paralización de cualquier medida en favor del voto electrónico. Cuando ya hacemos operaciones bancarias o todo tipo de comunicaciones vía Internet, pues parece sorprendente que el mecanismo democrático siga funcionando a través de una papeleta, un sobre y una urna, aunque debo decir que para mi generación y los que hemos conocido sobre todo una época en la que eso no pasaba, pues sigue siendo emocionante acudir a una urna y colocar libremente nuestra opinión, que tenga un reflejo luego en la realidad política. Cuando se critica con razón a veces el funcionamiento del sistema, también me gusta recordar que, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, en el 20 de noviembre de 2011, 24.500.000 y pico españoles votamos libremente, cada uno por lo que quiso, el 71 y pico % del censo electoral. Es realmente una prueba importante de confianza en el sistema.
insisto, no debe llevar al triunfalismo y a decir basta con votar una vez cada 4 años. Ya eso decía Rousseau, que los ingleses se creían libres porque votaban una vez de vez en cuando. Eso es muy conocido en la historia del pensamiento, pero que también eso está ahí. Ahora, esa democracia representativa necesita cada vez más mecanismos de participación, y por eso creo que este Congreso apunta en la mejor de las direcciones, es decir, buscar fórmulas que permitan acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones. En democracia, técnicamente hablando, lo decía muy bien Locke, el pueblo, los ciudadanos son propietarios del poder, y, por tanto, actualizar esa realidad es una obligación de los poderes públicos. En esta misma línea podríamos recordar algunos otros factores. Vivimos tiempos de crisis económica evidente, grave, preocupante. No hay problema más grave que el desempleo. La sociedad española vive un auténtico drama en ese terreno. El paro juvenil es particularmente dramático, que el 50% de nuestros jóvenes no puedan acceder al mercado de trabajo. Tiene mucho que ver, naturalmente, con la desafección política. Yo no creo que sea el único factor, pero indudablemente es difícil ser un buen ciudadano cuando uno se siente excluido de la posibilidad de tener un proyecto de vida propio, que significa, pues bueno, emanciparse de la familia, construirse su vida como uno tenga por conveniente y, digamos, pues estar integrado pues en un mercado laboral que le permita, ya digo, pues realizar su propio proyecto de vida. Si no hay empleo, difícilmente va a haber integración social, y sin buena integración social difícilmente van a funcionar bien las instituciones. Por eso me parece que el gran reto en este momento de los poderes públicos es poner los medios para la creación de empleo. Si se hace bien o mal, eso por supuesto es discutible en democracia. Pero aparte de la crisis económica, recuerden ustedes que vivimos también una crisis de sentido intelectual. No me gusta la expresión crisis de valores, que parece apuntar a algo diferente a lo que les quiero decir. Vivimos una crisis de las grandes ideologías, vivimos en tiempos de posmodernidad. Los grandes relatos históricos, el cristianismo, la ilustración, el marxismo, etcétera, yo no creo que estén acabados, ni mucho menos, y de hecho vuelven periódicamente. Pero, en el fondo, la posmodernidad significa, en definitiva, que se ha perdido el concepto de las grandes ideologías que todo lo explican, que nos sitúan ante una respuesta para todos y cada uno de los problemas, y vivimos, por tanto, pues un mundo de era del vacío, un mundo de fragmentos, un mundo de pensamiento débil, en definitiva, todo eso que se asocia con la posmodernidad, con el postcapitalismo y con un exceso, por cierto, en el mundo de las ciencias sociales de utilizar el calificativo de post, que demuestra que somos bastante incapaces de encontrar nuevos conceptos, capaces de explicar la realidad, ¿no? Por ejemplo, es realmente difícil entender hoy día el mundo internacional. En la Guerra Fría estaba más claro, había dos bloques, cada uno con su cabeza, estaban enfrentados y, bueno, chocaban de una manera, digamos, más fácil de captar, ¿no?, desde un punto de vista intelectual. La crisis del sistema soviético, el aparente triunfo final del capitalismo liberal, el llamado choque de civilizaciones, la emergencia de nuevos países, introduce factores totalmente diferentes. Pero seguimos teniendo muchas dificultades para explicar los problemas. En los últimos meses o semanas nos hemos encontrado con sorpresas de revueltas sociales en Turquía, en Brasil. Empezamos a entender un poco mejor el tema del norte de África, pero fíjense cómo está ahora mismo de nuevo el tema en Egipto. Pero por fijarme en los dos primeros, es decir, tanto Turquía como Brasil, cada uno a su modo, parecían o parecen o son, no lo sé, sociedades en pleno crecimiento desde el punto de vista económico, social, camino de ser potencias, emblemáticos cada uno en su ambiente, es decir, Turquía como modelo de un posible Islam democrático, Brasil como potencia emergente regional de primer orden y camino de ser una de las grandes economías mundiales, y sin embargo
y, sin embargo, acontecimientos aparentemente menores, si recuerdan, un parque urbano en Estambul, el precio del transporte en San Pablo, ha producido el fenómeno de hacer que emerjan un malestar social con el que no contábamos. Y, por tanto, una vez más, pues habrá que dar respuesta o que buscar la fórmula de que esos problemas se encaucen. Y, una vez más, seguramente la participación es la clave de ese planteamiento. Por eso mismo yo he utilizado alguna vez, y en la medida en que el tiempo me lo permita, que no lo permite fácilmente en un puesto como el que tengo ahora, pues me gustaría escribir despacio sobre ello. Digo que creo que podemos calificar nuestro tiempo como el de las democracias inquietas. Hay una inquietud democrática. Yo diría que el mundo intelectual estamos desconcertados, que los políticos están en cierto modo perplejos y que habrá que ir encontrando poco a poco respuestas para todo ello. Sociedad de masas, decía antes, pero sociedad de masas que ya no es la misma de antes. Muchos de ustedes, por supuesto los profesores, pero muchos de los alumnos habrán leído a Elias Canetti, Masa y Poder, ¿no? Pero esas masas compactas físicamente ya no existen, ahora las masas son virtuales. La masa se forma a golpe de clic y se concentra convocada por vía telemática y apoya determinadas causas simplemente pues, haciéndose presente en un blog o en una oferta de participación de ese tipo. Para todo eso el poder público no está preparado, no está preparado. Sigue anquilosado en viejas instituciones, sigue, lo decía antes el profesor Bañón, enfocando de una manera muy formalista, muy juridicista este tipo de problemas. Habrá que buscar nuevas vías para encauzar ese fenómeno. ¿Cuáles pueden ser esas nuevas vías? Bueno, yo les diría que en muy buena medida hay algunas soluciones que se apuntan y que, si llegan a funcionar bien, van a mejorar la calidad de nuestras democracias. La primera y principal es la transparencia. La transparencia es un concepto que se ha puesto de moda, que se ha traducido ya en la gran mayoría de los países democráticos en una realidad en las leyes, no siempre luego en la práctica, y dentro de esa estrategia de regeneración democrática que les mencionaba, lo primero en lo que estamos trabajando y que ya va bastante avanzado es en una ley de transparencia. Conocen ustedes la existencia de una organización no gubernamental, Transparencia Internacional, conocida y prestigiosa, que elabora un índice anual que, bueno, como todos los rankings es discutible, los elementos son bastante discutibles, pero ahí está y tiene un prestigio internacional. España ocupa en este momento el puesto 30 sobre unos 160 o 170 países. Es bastante mejorable, pero también es cierto que algunos de nuestros vecinos pues, no están mucho mejor, es decir, Francia o el Reino Unido están en el puesto 20 y tantos, Italia está en el 50 y tantos. Los primeros, como suele ocurrir en estos casos, son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Por cierto, hablando de revueltas sociales, no hace tanto hemos visto con verdadera sorpresa cómo Suecia, modelo de democracia progresiva y avanzada, ha conocido también unos enfrentamientos sociales muy fuertes. Quiero decir que por debajo de la apariencia idílica, todas las sociedades esconden problemas graves que revelan inquietud y malestar social. En la Unión Europea todos los países, salvo 3 o 4 de los de menos extensión y población, tienen ley de transparencia. España, por tanto, va a llegar la última. Vamos a ver si llega bien. Se ha aprobado un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Aparece con alguna frecuencia en los medios porque es un asunto que parece haber calado positivamente en la opinión pública. Y yo creo que es una ley, no
puedo hacerle demasiados elogios en la medida en que en alguna medida hemos participado desde el CEPCO en su elaboración, pero yo creo que es una ley que está bien orientada y que pretende básicamente tres cosas, tiene tres partes. Una, la transparencia propiamente tal, que significa que los poderes públicos tienen que poner a disposición de los ciudadanos y con sencillez, digamos, en una página web clara y legible, determinada información. Sueldos de los responsables, contratos que se celebran, cuantía, a quién se adjudican, por qué, etcétera. La segunda parte es el acceso a la información, que es, digamos, la otra cara de eso mismo. Los ciudadanos pueden reclamar determinada información. Ahí hay un problema también de límites. La ley ha transcrito los límites que existen en un convenio del Consejo de Europa que regula esa materia, pero ahí a quien le parece que es demasiado restrictivo, bueno, todo eso efectivamente se puede discutir. Y un tercer grupo es el llamado buen gobierno, que pretende convertir lo que hasta ahora era lo que se llama en el mundo anglosajón soft law, ¿no?, códigos éticos o de conducta, en auténticas, en genuinas normas jurídicas con sanción en caso de incumplimiento. Durante el debate de la ley, y bueno, en muy buena medida por presión y exigencia de la opinión pública, se han ido produciendo una serie de compromisos políticos para incorporar nuevos sujetos a la transparencia. Todavía eso no está formalizado en enmiendas concretas, pero se está en ello. Y, desde luego, el compromiso político es absoluto. De tal manera que la transparencia va a afectar no solo a las administraciones públicas, sino también a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a la Casa del Rey y dice el acuerdo político, a las entidades que se financien esencialmente con fondos públicos. No es fácil traducir en la práctica el esencialmente, pero digamos que se están manejando dos criterios, uno de porcentaje, a partir de un determinado porcentaje, y otro de cuantía. Y por esa vía, pues una serie de instituciones que parecían, digamos, al margen de todo ello, pues van a entrar también en la ley de transparencia. Si todo va bien, la ley puede estar aprobada a finales de año, a principios del año que viene, pero a mí me preocupa mucho más luego la práctica. En general, los españoles y los países latinos en general tendemos a pensar que las cosas se arreglan llenando de páginas el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Y hay un problema, hacemos una ley estupenda y ya se ha arreglado. El problema no se arregla. Luego, hay una cultura de la transparencia, hay un cambio de mentalidad, y en eso la ciencia de la administración tiene mucho que decir. Es decir, el funcionario español y el funcionario continental en general está educado en estoy gestionando algo que es mío y usted es un señor ajeno de fuera que me viene a pedir cuentas. La mentalidad es exactamente al revés. El funcionario es un agente, un gestor al servicio de la comunidad. Eso se tardará tiempo, requerirá un largo esfuerzo y una seria voluntad política, pero cuando llegue el tema a la meta, pues seguramente tendremos una democracia mejor. Luego hay una serie de medidas que pretenden dar respuesta a una realidad obvia, patente, que es el tema de la corrupción, que no se puede ocultar. No se puede ocultar la existencia de casos. Hay que también situar las cosas en su justo límite, es decir, vuelvo a lo que dije antes, la descalificación global de la clase política es injusta, es literalmente injusta. Muchos hemos conocido y conocemos y conoceremos a cientos de políticos que con más acierto o menos, con más calidad o con menos, pero desde luego tratan de cumplir lo mejor que saben su función, pero indudablemente existen personajes que pues se manejan hábilmente en lo que se llamaba cuando éramos más jóvenes, ¿no?, el complejo público-privado, ¿no?, decían los sociólogos americanos de los años 60. ¿No? Vamos a ver, tampoco hay soluciones mágicas. Tampoco, insisto, de un día para otro van a cambiar las cosas al 100%. Pero hay que cerrar espacios a los corruptos o a los que pretenden actuar en ese terreno. Y en ese sentido, pues se está preparando y ahí, pues, en fin, me siento legítimamente orgulloso de que el centro que dirijo esté en la vanguardia de ese tema y esté preparando los proyectos correspondientes. Pues hay una serie
de leyes futuras que apuntan en la buena dirección. Insisto, no son soluciones mágicas, pero van por el buen camino. Entre otras, una ley reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Un estatuto del político, es decir, los funcionarios públicos tienen un estatuto, los trabajadores tienen un estatuto, los profesores universitarios y los alumnos tenemos un estatuto. Bueno, pues el que se dedica a las funciones políticas tiene que tener un estatuto con sus derechos, con sus obligaciones, con sus limitaciones, en el cual el proyecto, digamos, más ambicioso sería un control patrimonial, digamos, basado en la trazabilidad, es decir, ¿qué tenía usted cuando llegó a la política y qué tiene cuando sale? El ejercicio honesto de la política, desde luego, no enriquece a nadie, da para vivir con dignidad y en estos tiempos es más que satisfactorio. Pero, desde luego, no permite acumular riquezas. Por tanto, el análisis objetivo del patrimonio pues, permitirá, en su caso, descubrir supuestos que no se corresponden con la realidad. Un segundo elemento es una ley reguladora del control económico-financiero de los partidos políticos. La corrupción no solo está ahí, pero evidentemente también está ahí. ¿Qué se pretende? Pues se pretende que los partidos políticos formulen sus cuentas de una manera, digamos, más rigurosa, un poco con el modelo de una sociedad mercantil. ¿Quién las aprueba? ¿Quién es responsable de ellas? Que se hagan públicas inmediatamente, que el Tribunal de Cuentas no tarde 5, 6, 7 años en analizar las cuentas, que se regule la figura del tesorero, gerente o como se llame en cada partido, que ahora flota un poco en una nube de indefinición, que el tal gerente o tesorero vaya todos los años al Congreso y diga en qué se ha gastado el dinero en subvenciones. Vuelvo a repetir, no se va a arreglar el mundo de un día para otro, pero si damos pasos en la buena dirección, haremos algo. Hay una frase que utilizo mucho últimamente del juez norteamericano Louis Brandeis, ¿no?, que dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. Es decir, lo que se hace públicamente, lo que hay que explicar las razones. Mire, había 4 licitadores para un contrato y se lo hemos dado a esta empresa, y por tal cantidad, y por estas razones, porque ofrece esto, esto y esto. Si eso hay que hacerlo público, si eso hay que decirlo, indudablemente se hace más difícil hacer trampas que si uno pues, gestiona eso en la penumbra y en la oscuridad de su despacho y no se lo tiene que contar a nadie. Está también en marcha medidas que a mí me parece que algunos de los propios expertos, de los fiscales y de los jueces ponen en duda su eficacia, pero un endurecimiento de las penas en los delitos relacionados con la corrupción. Otra más eficaz, que es la agilización de los procesos. La opinión pública se enfada y tiene toda la razón, porque meses y meses y años se entrampan los procedimientos en esta materia. Es verdad, dicen los que entienden, yo no soy especialista en eso, dicen los que entienden que suelen ser delitos muy complejos, que hay 4 o 5 delitos, que muchas veces hay que pedir eso que se llama comisiones rogatorias a otros países, o sea, información a otros países, que tardan mucho. Bueno, todo eso es verdad, pero no se puede tardar 6, 8, 10, 12 años en juzgar esos delitos porque la gente se indigna y hace muy bien, o sea, tiene toda la razón. Hay que buscar fórmulas para dar una respuesta rápida. Y un último tema que creo que es muy interesante y muy particularmente en esta facultad es la regulación de los lobbies, de los grupos de presión que decíamos antes, o organizaciones de intereses, ¿no? Han mejorado un poco semánticamente su denominación. Las organizaciones de intereses son un producto de sociedades complejas, tampoco hay que engañarse, en fin, ni vivir en un mundo idealizado y angelical. Es decir, claro que existen los lobbies y las organizaciones de intereses y las presiones para las decisiones políticas. Existen en todas partes. Existen, por supuesto, en las democracias, mucho más en las dictaduras, donde funcionan absolutamente y donde corrompen con toda facilidad y donde además ni siquiera existe el cauce de los partidos políticos para dar una salida a esas expectativas sociales. Pero, una vez más, la transparencia va por el buen camino. Estamos preparando un texto en el cual se cree en el Congreso de los Diputados y en el registro de lobbies, en el cual pues, se apunten, digan quiénes son sus órganos directivos, a qué se dedican,
cuánto dinero tienen y cuál es su objetivo. Y eso, a cambio, les permitirá participar en los debates en los que tengan que decir algo. Lo van a decir igual, insisto. El lobby, saben ustedes, que es el pasillo en el cual pues, se asalta a los que toman las decisiones, se asalta en el mejor de los sentidos, al que toma las decisiones para influir sobre sus decisiones. Muy bien, pues lo que usted tenga que decirlo lo dice en una comisión parlamentaria con luz y taquígrafos y lo publica el diario de sesiones y están allí los medios para recogerlo. También, vuelvo a insistir, estamos en el buen camino. Bueno, voy terminando. Insisto en que creo que son medidas orientadas en una dirección razonable. Me consta, soy consciente de ello, los politólogos tendremos a ser realistas y eso nos ayuda a entender la realidad, que el escepticismo social es muy grande y que todas las medidas van a parecer escasas y limitadas e incluso que pueden ser interpretadas pues, como una especie de mecanismo de autodefensa del sistema, pues bueno, la vieja idea de Lampedusa, ¿no? De cambiarlo todo para que nada cambie. Como tampoco se va a cambiar todo, solo se va a cambiar algo, pues bueno, pues a lo mejor, insisto, podemos hacer eso que los anglosajones saben muy bien, que es dejar las cosas un poco mejor de lo que uno se las encuentra, ¿no? Que ya es un paso importante. Desde ese punto de vista, vamos a tratar de que la sociedad española mejore su percepción de los políticos. Yo, sinceramente, no creo, y eso es un debate para otro día, y por supuesto les invito a todos ustedes, a los profesores y a los alumnos, a que tengamos ese debate en el propio centro. No creo que las reformas de los sistemas electorales automáticamente produzcan una mejora y un perfeccionamiento de la democracia. Es algo que hemos heredado de teorías muy superadas en el análisis electoral. No creo que las listas abiertas sean la panacea universal de todos los males. Normalmente lo que está de moda pues, es decir lo contrario, pero uno a estas alturas de la vida pues, tiene la libertad intelectual que tiene para decir sinceramente lo que piensa. Creo más en este tipo de medidas prácticas, concretas y sobre todo que la sociedad perciba que este tipo de comportamientos no salen gratis, que no son impunes, que a la política no se va para enriquecerse, que a la política pues hay que ir a servir razonablemente a los ciudadanos, bueno, también con una ambición legítima. Tampoco hay que pedir a los políticos que sean, en fin, ángeles puros y no, hay que pedirle cuando menos que sean ciudadanos razonablemente honrados, que procuren hacer bien su trabajo. Si lo conseguimos, habremos dado buenos pasos. Yo creo que hay un ambiente político que favorece ese tipo de respuestas, entre otras cosas, porque los líderes políticos más sensatos son conscientes de esa desafección, saben que el problema existe, saben que no se le puede dar la espalda, que tiene su repercusión electoral y, por tanto, estamos en condiciones de ir mejorando las cosas. Yo añadiría que congresos como este que hoy se inaugura pues nos pueden ayudar mucho con nuevas ideas y sobre todo nuevas ideas en el terreno de la participación. Yo seguiré con mucho interés las conclusiones que ustedes extraigan porque para el medio plazo debo decir que otro encargo que tiene el centro y que a mí como profesor me apasiona más es idear nuevas fórmulas de participación, por ejemplo, vía nuevas tecnologías. Por ejemplo, algo que no se hace en España y que se podría hacer, yo creo que con mucho provecho, una evaluación ex post de las leyes. O sea, vuelvo a insistir, llenamos el boletín oficial, ya se acabó el problema. ¿Qué se va a acabar? O sea, 2, 3, 4 años después, pues seguramente hay que volver a estudiarlo y repetir el debate y corregir lo que esté mal y dar participación, insisto, a los sectores sociales interesados. Porque felizmente, y con esto sí que termino, felizmente yo percibo en la inmensa mayoría de la sociedad una crítica legítima a cómo funciona la democracia, pero no una crítica como tal a la democracia. Los partidos son inherentes a la democracia. Sin democracia no hay partidos. Cuando no hay partidos se llama dictadura, no se llama democracia. Entonces, lo que tenemos que tener es buenos partidos, mejores que los que tenemos, sin lugar a dudas.
Eso implica exigencia de la sociedad, empezando también por la comunidad académica. Pero, repito y termino, para mí es satisfactorio ver que no arraigan, al menos entre nosotros, movimientos populistas que vayan más allá de reclamar una democracia mejor, en la que todos creo que podemos estar de acuerdo y en la que podemos trabajar. Muchas gracias.